Bien, jóvenes. Ay, espero que no haya mucho problema, porque estaba vibrando la luz y me fijo afuera y ya detecté cuál fue el problema. Bien, jóvenes, el día de hoy tenemos como tema, pues, el sentido contextual. Sé qué es lo que acá, qué ha pasado. Alguien ha agarrado mis... Se ha transformado esto un ratito, joven. No sé qué ha sucedido. El PowerPoint que abrí se transformó a PDF. ¿Cómo es eso? Bien, pues ya lo tenemos acá. El día de hoy, como les decía, nuestro tema que vamos a desarrollar es el sentido contextual, que para nosotros ya no, pues no es nuevo. Nosotros siempre estamos resolviendo preguntas cuando que nos preguntan por el sentido contextual de una palabra, de una frase, ¿verdad? Bien, entonces, eh, ¿de qué se trata esto? Ustedes saben que toda palabra tiene un significado o más de un significado, es decir, tiene una acepción o varias acepciones. Va a depender, nosotros entender, saber en qué contexto nos lo menciona, ¿no? Entonces, como les decía, cada palabra tiene varias acepciones y va a depender en qué contexto se presenta para nosotros entender. Por ejemplo, la palabra llave, que tiene varios significados, por ejemplo, significa un instrumento que, pues, que nos sirve para abrir cerraduras, ¿no? Las puertas tienen una chapa, ¿verdad? Nosotros la conocemos como chapa y nos sirve, pues, para abrir eso. Otro significado, otra acepción, es que es una herramienta que sirve, pues, para desajustar o ajustar tuercas, ¿no? Y otro significado, otra acepción es el signo gráfico que nosotros conocemos, ¿no? Para elaborar cuadros sinópticos. Entonces, si yo digo, a ver, si yo digo, siguiendo este ejemplo, si yo digo, Antonio al salir de su casa preocupado olvidó la llave del auto. Y al darse cuenta, también se percató que la llave de la casa lo dejó sobre la mesa. ¿Cuál sería el significado aquí en estas dos palabras que están en negrita? Primero, cuando yo digo, Antonio al salir de su casa preocupado olvidó la llave del auto. Luego, y al darse cuenta, también se percató que la llave de la casa lo dejó sobre la mesa. Ese significado de llave se corresponde con qué, con cuál de las acepciones que les mostré antes. El uno, que es para abrir cerraduras; el dos, que es una herramienta para aflojar tuercas o apretar o ajustar; o signo gráfico para elaborar nuestros cuadros. ¿Qué dicen ustedes? Los veo en el chat. A ver, el uno, el 2 o el 3. Eso es fácil, ¿verdad, chicos? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, sí les rogaría que por favor, pues participen, porque la clase se hace más dinámica cuando ustedes participan. Si no, es como si yo estuviese pues hablando solita, ¿no? Y de eso no se trata la clase, y así ustedes no sepan o creen que se van a equivocar. Si se equivocan, pues para eso estamos en una clase, ¿no? Para aprender. No estamos todos los que sabemos, si no, no existiríamos en la clase, ¿no? Bien, vuelvo a la presentación total.
Entonces, decimos que ese significado de llave se corresponde con el instrumento metálico comúnmente, que pues introducido en una cerradura permite activar el mecanismo que abre o la cierra, ¿no? Muy bien, se olvidó la llave de su casa, que es este tipo de llaves, y también la llave del auto, ¿no? Que también es un tipo de este tipo de llaves, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede también con esto? Y hay que, como una recomendación, recuerda que el sentido contextual no necesariamente responde a un significado que ya conocemos de la palabra, ¿no? O que encontramos la definición en el diccionario, ¿no? Sea de una palabra o de una frase. Porque a veces y muchas veces el sentido contextual lo damos nosotros. Nosotros, con el uso del lenguaje, innovamos, hacemos una innovación lingüística, ¿no? A través de procesos semánticos, como que, por ejemplo, como cuando usamos metáforas, ¿no? Como las metonimias, ¿no? Nosotros vamos creando nuevos significados para un significante, es decir, para una palabra. Y estos nuevos significados, que son productos nuestros, que vamos innovando dentro de las conversaciones que tenemos con alguien, lo encontramos inclusive en diversas obras literarias, ¿no? Que siempre tienen como objetivo describir la realidad social. Por ejemplo, sabemos el sentido literal, el significado de víbora es una serpiente venenosa, ¿no? Víbora es una serpiente venenosa. Pero a veces trasladamos ese significado, o sea, esa palabra víbora, para referirnos a una persona y decimos, esa persona es una víbora, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que queremos en realidad decir es que esa persona es una persona con malas intenciones, ¿verdad? Entonces le estamos dando un significado, un sentido en un contexto coloquial, es verdad, pero le damos un significado nosotros, porque ese significado no está en el diccionario. Eso no significa ser víbora. Cuando dice víbora, bueno, ya, es Anita, por decir, ¿no? Por decir un nombre cualquiera, ¿no? Entonces, solamente lo digo porque es alguien que conozco y quiero decir que es una persona de malas intenciones, ¿no? Solemos usar este tipo de cosas, metáforas, metonimias, ¿no? En un contexto coloquial, ¿no? Muchas veces. Y otros tipos de metáforas utilizamos, ¿no? Muy bien. Solo para recalcar eso, ¿no? El sentido contextual no solamente es de acuerdo a la definición de la palabra, sino lo utilizamos con otros sentidos, pero en otros procesos semánticos, ¿no? Como metáforas. Bien, vamos al material que ustedes tienen en mano. Podemos repasar también lo que aquí nos dicen, sobre el sentido contextual. Ustedes tienen ahí una parte teórica siempre, y dice que los ejercicios de sentido contextual buscan establecer el significado de las palabras, pero en función de la acepción desarrollada en el contexto del enunciado. Por ejemplo, si yo digo, ¿te gustó un rico manjar? El sinónimo preciso de rico es delicioso. Y si yo digo, ese producto es rico en proteínas, aquí ya la palabra rico adquiere otro significado, ¿no? Y el de abundante. Y estos son
significados literales, literales, es decir, que la definición exacta que está en el diccionario, ¿no? Bien, es decir, acá no estamos utilizando, esto no es una metáfora. Entonces, la semántica contemporánea recomienda buscar el sentido de las palabras en el contexto del enunciado. Así, el adjetivo inexorable, por ejemplo, significa que no se puede evitar. O también el otro significado de inexorable es que no se deja vencer con ruegos. Y solo sabremos el sentido pertinente, el que corresponde en el contexto en el que se enuncia. Si yo digo, por ejemplo, el rey Atilio actuó de forma inexorable ante sus enemigos, y ya sé que inexorable significa que no se puede evitar, y el otro significado es que no se deja vencer por ruegos. Si el rey Atilio actuó de forma inexorable ante sus enemigos, ya sé que el significado es que no tuvo contemplaciones, que no se deja vencer con ruegos. Y por eso dice en la siguiente oración, al capturar el fortín y capturar 34 de sus enemigos, tuvo que ejecutarlos para así ir develando psicológicamente a sus enemigos en los otros 3 frentes de batalla. Ya vemos, confirmamos, ¿no? Por ese contexto en que se presenta, era exacto lo que habíamos dicho, ¿no? La elección de que el significado en ese contexto inexorable es que no se deja vencer con ruegos. Bien, otro ejemplo que tienen allí es, dice, luego de 25 años, Luisa y Belmonte volvieron a encontrarse. Al fin allí repararon que en ese periodo de separación, 25 años, ¿no? Resultó ser en algo inexorable, pues sus cuerpos cambiaron, mas sus sentimientos permanecían inmutables. Entonces, inexorable aquí adquiere el sentido de eh, algo que no se puede evitar. Luisa y Belmonte des- se reencontraron después de 25 años. Hay algo que no se pudo evitar, que es el paso del tiempo y que envejecieron, ¿no? 25 años. Sus cuerpos cambiaron. ¿Pero qué es lo que no había cambiado? Ah, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Chicos, es que esa vibración de la luz me distrajo. ¿Y saben qué era? Porque estaba como que se quería ir la luz, vibraba, porque afuera en los cables estaban dos pajaritos ahí peleando. Imagínense ese movimiento. Voy a tener que llamar a la empresa. Sí, parece de risa, pero yo digo, se va a ir la luz justo ahora que empieza la clase y salgo a ver, pues, de repente la caja de luz, algo, ¿no? Algo que me indique por qué. Y miro arriba, los cables de luz arriba, de los postes. Justo tengo en la casa, en la misma esquinita, un poste de donde sé que viene la luz hacia la casa, pues hacia mi casa, ¿no? Dos pajaritos peleando en ese cable. Bien, disculpe que no haya estado compartiendo la pantalla. Pero sí, avísenme inmediatamente, chicos, si algo pasa, algo de irregular, que no se puede olvidar. Ya. Entonces, yo les decía que algo inexorable entre Luis y Belmonte era que no pudieron evitar el paso del tiempo, que son 25 años, y no pudieron evitar que sus cuerpos cambiaran, porque claro, la vejez, ¿no? Envejecieron 25 años, pero algo no cambió, se mantuvo inmutable, algo no cambió, que fueron sus sentimientos. Muy bien, aquí es inexorable es que no se puede evitar, ¿no?
Bien, tenemos actividades. Vamos a determinar el significado de las palabras que están en negrita, ¿ya? Y son varias. Aquí uno dice participo, despojos, dulce, terrible, resolución, angustiosa, consume, alegría. Son 8 preguntas. Bien, dice el texto, es cosa resuelta, Carlota. Quiero morir y te lo participo sin ninguna exaltación romántica, con la cabeza tranquila, el mismo día en que te veré por última vez. Cuando leas estas líneas, mi adorada Carlota, yacerán en la tumba los despojos del desgraciado que en los últimos instantes de su vida no encuentra placer más dulce que el placer de pensar en ti. He pasado una noche terrible. Con todo, ha sido benéfica, porque ha fijado mi resolución. Quiero morir. Al separarme ayer de tu lado, un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser. Refluía mi sangre al corazón y respirando con angustiosa dificultad pensaba en mi vida, que se consume cerca de ti, sin alegría, sin esperanza. Ah, estaba helado de espanto. Bien, ¿qué habría pasado con nuestro protagonista aquí que tomó esa, que ha tomado esa resolución, ¿no? Eh, Algo tendría que ver Carlota. Imaginamos que enamorado, pero no, Carlota no le da esperanzas, al parecer, ¿no? Bien, vamos a las preguntas, chicos. El sentido contextual de participar es, aquí dice, es cosa resuelta. Cosa resuelta, ¿qué quiere decir? Estoy decidido, está decidido, quiero morir. Y te lo participo, es decir, te lo manifiesto, te lo digo, sin ninguna exaltación romántica, con la cabeza tranquila, el mismo día en que te veré por última vez. Participo en este contexto. ¿Qué significa? Concurrir. Concurrir es ir hacia un lugar, ¿no? Acudir. Vaticinar es como predecir, confirmar, no es problema, si lo entienden, confirmar, tú confirmas, es decir, afirmas, eh, revelar o pregonar. ¿Qué dicen? A ver, chicos, por el chat, ¿qué significa en este contexto participar? La D. Ujú. Sí, Camila, muy bien. Revelar. Revelar significa, pues, develar, significa descubrir, ¿no? Y en este contexto, decir lo que yo guardaba, ¿no? Cuando decimos como un secreto que guardamos, lo decimos, revelamos, ¿no? Muy bien. O algo que no sabe nadie, te lo digo, ¿no? Te revelo. Y pregonar, pues, es hacer público, ¿no? Eso es todo es difundir, pues, vocear. Bien, sí, es revelar, muy bien. Gracias, Camila. Vamos por el siguiente. El término despojo se puede reemplazar por, y despojo está en este contexto. Dice, cuando leas estas líneas, mi adorada Carlota, yacerán en la tumba los despojos del desgraciado. Mm, Despojos. ¿Es vestimenta? ¿Vestigio? Cuando tú dices vestimenta, ¿por qué podrías pensar? Me despojo de lo, ¿no? Del vestido. No, ese no sería, ¿no? Vestigio por ejemplo, Machu Picchu es un vestigio de los incas, es decir, es una huella que dejaron y por eso sabemos que allí existe una cultura, ¿no?
los incas. La E, cadáver, sí, cadáver. Mis despojos, ¿no? Significa que mi cadáver. Por eso que dice aquí, eh, yacerán en la tumba los despojos del desgraciado, su cadáver. Bien, el siguiente. Gracias, Brisa, gracias, Yasmín. ¿Cuál es el sentido contextual de dulce? Dulce. Y dice aquí que, bueno, ya serán los despojos del desgraciado que en los últimos instantes de su vida no encuentra placer más dulce que el placer de pensar en ti. Gracias, Camila. Romina, me dicen que la B, sublime. Ujú, así es. Así es. En este contexto, sí. Y si me pidieran un sentido literal, el significado literal en otro contexto, sería melifluo. Melifluo es algo dulce, así dulce como la miel. ¿M? Melifluo, para que tengan... lo de ahí, todo lo demás no es complicado, ¿no? Sutil es algo tenue, no sé, delicado, perspicaz inclusive. 4. En el texto, el adjetivo terrible, ¿qué connota cuando dice que tuvo una terrible mm, noche? He pasado una noche terrible, pero con todo le ha servido para tomar una decisión, una resolución. La A dice Camila, así es, ¿no? Agobio, o sea, con angustia, ha pasado una noche angustiosa. Muy bien, sí. En el 5, el antónimo, nos piden el antónimo contextual de resolución. Resolución es una decisión firme, o sea que ya no se va a cambiar. Sería aquí, si me pidieran un sinónimo, sería sentencia, como cuando el juez sentencia es porque ha tomado una decisión, ¿no? Pero nos piden el antónimo. La C, así es, titubeo. Titubeo. La resolución es decidir algo con firmeza y no voy a dar marcha atrás, es mi decisión, no voy a cambiar, entonces titubear es dudar, ¿no? El antónimo. El sinónimo contextual de angustioso. Y nos decían en el texto, y respirando con angustiosa dificultad pensaba en mi vida. La A, pregunta Romina. Eh, sí, abrumador, abrumador, ¿no? La respiración dificultosa de nuestro protagonista, pues, era también producto del espanto, del miedo, ¿no? Y eso se tornó angustioso, ¿no? Es decir, agobiante, abrumador. El miedo a vivir sin Carlota, separado de Carlota. 7. El verbo consumir, ¿qué connota? Acá se ha movido. Y está en el contexto, como dice acá, consumir, dice, y respirando con angustiosa dificultad pensaba en mi vida, que se consume cerca de ti sin alegría, sin esperanza. Se consume como que mi vida se va, ¿no? Se va acabando, así lentamente se va. ¿Cuál sería? La C, muy bien. Gracias, Camila. Se va extinguiendo, ¿no? Sin esperanza, sin alegría, o sea, como que su vida está acabando lentamente, ¿no? Muy bien. 8. El término alegría que denota, así significado literal, literal. Ni siquiera ya nos piden
contextual, connotación. ¿Qué denota? ¿Qué significa literalmente? Alegría, ustedes saben que es un sentimiento grato, ¿no? Que nos agrada, ¿no? Porque nadie quiere estar en el antónimo de alegría. No se puede evitar en algunas situaciones, ¿no? Pero, a ver, ¿qué denota? Estimulación, no. Sedación, estar adormecido. Profusión es algo que sale con fuerza, como cuando se rompe una tubería de agua, ¿no? Sí, bienestar, eso denota. Alegría es un sentimiento de bienestar. Muy bien, chicos. Aquí hemos hecho este ejercicio. Creo que podemos hacer una que tengo, que está bonito acá en el PowerPoint. Que podemos aprovechar también este ejercicio. Y la verdad, siento que no hayan podido ver lo que yo les decía, pero miren, podemos repasarlo. Hoy día creo que sí tenemos tiempo suficiente porque las lecturas no son muchas, o sea, no son muy, muy difíciles tampoco. Yo les decía hace un rato que si yo hablaba de, por ejemplo, llave, tiene estos tres significados, ¿no? Uno es esto que nos sirve para abrir las puertas y este otro como una herramienta que, no sé, para ajustar o aflojar tuercas. Y luego el signo gráfico de las llaves cuando elaboramos nuestros cuadros sinópticos, ¿no? Muy bien. Y yo les había dicho ¿qué significaría, no? Antonio, al salir de su casa preocupado, olvidó la llave de su auto y al darse cuenta también se percató que la llave de la casa lo dejó sobre la mesa. Ambas palabras, llave, llave del auto, llave de la casa, corresponden pues a la acepción primera, ¿no? Al significado primero. O sea, llave tiene aquí tres significados. Sería esta primera, ¿no? Ese instrumento que nos sirve para abrir cerraduras o cerrar cerraduras también. Eso es lo que le decía, ¿no? Y luego vamos a hacer este ejercicio. Dice, según una encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión, CPI, al 2018, el 60% de los hogares urbanos a nivel nacional, aproximadamente 4 millones, tiene una mascota, siendo los perros y gatos las privilegiadas con 79% y 42% respectivamente. Bien, es decir, en los hogares urbanos de la ciudad a nivel nacional, aproximadamente 4 millones, tiene una mascota. Hoy en día, dice, los gastos básicos de las mascotas hacen parte de la organización mensual de millones de familias peruanas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si tenemos un perro o un gato, entonces eh, ya es parte del presupuesto, ¿no? De los gastos de la casa. Dice, de acuerdo con el estudio de consumo de Kantar Division World Panel, el cuidado de mascotas representa un gasto en la canasta familiar entre 100 soles a 500 soles mensuales, siendo 300 soles el costo promedio en Lima metropolitana, independientemente del sector económico del distrito. La especialista de Segel y PAE indicó que el 76% de las personas que viven con sus perros los lleva a controles por lo menos una vez al año en promedio, mientras que el 41% los lleva al veterinario una vez al año. Además, el gasto veterinario mensual en los hogares a nivel nacional es de 62 soles para perros y 32 soles en gatos. Sin embargo, en las familias de Lima metropolitana, el gasto conlleva a 85 soles y 39 soles respectivamente. Bueno,
Eso es siempre y cuando tienen una mascota, ¿no? O dos, un perro y un gato, ¿no? Ah, bueno, pues se lo digo por lo que ustedes escuchan siempre los ladridos de mis perros. Aquí tengo varios, porque sin querer queriendo me he visto, ¿cómo se dice? Envuelta en la adopción de animales. Y, y entonces eso como que luego, ¿no? Se vuelve ya, no sé si costumbre o algo, pero el asunto yo ahorita aquí en mi casa, tengo 9 perros y 9 gatos. No, ya son 10 porque justo encontré otro perrito así, justo acá está debajo mío, chiquitito, al inicio de la clase estaba llorando, pequeñito, en malas condiciones, ¿no? De salud, pero ya está superando, tiene un problema en la piel, así como que es bastante sarnita, ¿no? Pero ya, pues parásitos y cuando están en la calle abandonados ni comen, están huesito y pellejo, ¿no? Pero ya está mejorando. Bien, chicos, primera pregunta. El significado contextual de privilegiadas, es decir, que las familias, dice acá, si bien se tiene una mascota, siendo los perros y los gatos los privilegiados. Como mascota elegimos perros y gatos, no elegimos, no sé, un león, un tigre, una serpiente, un ratón, ¿no? O a veces hay gente que sí tiene mascotita, un ratoncito, otros conejitos, ¿no? Ah, es que no estoy viendo el chat. Tengo que reducir esto. A ver, ¿qué ha pasado acá? Voy a reducir esto. Privilegiadas aquí, ajá, las preferidas, para como mascotas las preferidas, perros y gatos. Muy bien, gracias, Brisa. ¿Y cuál es el significado contextual de organización? Cuando nos dice, un ratito acá lo voy a resaltar. O bueno, ya. Cuando nos dicen, ay, ¿por qué no va? Que hoy en día los gastos básicos de las mascotas hacen parte de la organización mensual de millones de familias peruanas. El significado de organización aquí, y otros decimos que es como un hijo más. Entonces, ¿qué implica que sea un hijo más? Y nos organizamos en la economía mensual. Distribución, no, en la organización, no, distribución no. A ver, ¿cuál sería? Vamos al texto porque ahí lo entendemos mejor. Dice, hoy en día los gastos básicos de las mascotas hacen parte de la organización mensual de millones de familias peruanas. Y de acuerdo con un estudio de Cantar Division World Panel, pues representa un gasto de entre 100 a 500 soles y 300 soles es el promedio en Lima. Son parte del presupuesto, así que sería la C, presupuesto. Y luego el verbo conllevar significa contextualmente, y esto está aquí, nos dice, hablando del presupuesto, y solemos llevar una vez al año a sus controles, ¿no? Y más o menos nos dan cuánto nos gastamos, ¿no? En el veterinario, 62 soles a 32 soles mensuales, ¿no? Y en Lima se gasta más, conlleva a gastar 85 y 39 soles. Entonces, este conllevar significaría que ese presupuesto en Lima aumenta más, cuesta más, ¿no? Sería la B, aumentar. Luego el vocablo viven.
cuando hablan personas que viven, como decía, de las personas que viven con sus perros, ¿qué significa? Personas que viven con sus perros en este contexto. Vivo con mi perro, es porque tengo un perro. Es decir, poseen, ¿no? Poseen perro. Acá están las respuestas, chicos, con rojo. Así sería. Muy bien, vámonos ahora a nuestras lecturas habituales que tenemos ahí en sus materiales. Y pues no me gusta dejarlos leyendo solos, no sé, pero si ustedes quieren leer solos y yo les dejo un tiempito en silencio o leemos juntos. ¿Qué dicen ustedes? De repente se concentran mejor cuando leen solos. ¿Ninguna opinión? Ya, leemos juntos en todo caso porque no sé, me siento rara cuando los dejo en silencio. Bien, el priming es un tipo de aprendizaje implícito que facilita el procesamiento de un material específico al cual hemos sido expuestos anteriormente. Acá ya nos han definido qué es el priming, ¿ya? Es decir, el volvemos a leer. Y voy a leer todo completo y luego ya lo vamos desglosando, ¿ya? O sea que la costumbre debe ser así, dar una lectura completa y luego ya en la segunda ir desglosando. El priming es un tipo de aprendizaje implícito que facilita el procesamiento de un material específico al cual hemos sido expuestos anteriormente. Es decir, mejora el rendimiento en una tarea, ya sea en precisión, en velocidad o en ambos, cuando se ha tenido una experiencia previa con estímulos. Este tipo de aprendizaje se forma y se evoca automáticamente sin que sea necesaria la intervención de procesos conscientes como el aprendizaje explícito. Es un aprendizaje muy efectivo y duradero que hace más rápida y precisa nuestra percepción y comprensión de determinados estímulos. La percepción de nuestro entorno y de los estímulos que lo componen hace que se genere una huella némica de dicho entorno y posteriormente esta huella es activada por estímulos iguales o similares a los procesados, lo que hace que la información previa sea recuperada, facilitando el procesamiento tanto de información nueva como de la ya familiar. El priming perceptual refleja el procesamiento previo de los aspectos perceptuales del estímulo y es fácilmente observable en pruebas de memoria indirectas en las que el procesamiento de la información está guiado por las propiedades físicas del entorno y no por su significado. Este tipo de pruebas suelen consistir en la presentación de una serie de estímulos de determinada modalidad o categoría, palabras, dibujos de objetos, fotografías de caras, etc., para posteriormente volver a presentar dichos estímulos de forma muy breve o fragmentos de dichos estímulos y comprobar la mejora en la eficacia del sujeto en la detección de los ítems en esta segunda exposición. La tarea de Golding's Partial Picture Task, es una de las pruebas paradigmáticas empleadas en la evaluación del priming. Esta tarea consiste en identificar objetos cotidianos que aparecen representados en figuras progresivamente menos degradadas, como la figura 4 que acompaña nuestro texto. La primera figura que se muestra es la más incompleta. Si el sujeto no es capaz de identificar el objeto, se presenta la siguiente, y así sucesivamente hasta que logre identificarlo. Tras una tarea distractora, se vuelve a repetir la tarea. Esta vez, el sujeto es capaz de identificar las figuras cuando son presentadas muchas más incompletas en la primera serie. Además,
Esta mejora se aprecia incluso en pacientes amnésicos, quienes no recuerdan explícitamente haber realizado la primera fase de la prueba. Bien, eh, veamos, pero vean la figura parte por parte. Aquí dice set primero, es decir, parte primera. Ustedes tienen ahí unas líneas que si lo vemos por primera vez, no lo vamos a identificar. Necesitamos ir a la siguiente figura, el set 2, la parte 2, y entonces tal vez ahí pudiésemos identificar algo, ¿no? Y en la 3 yo creo que ya nos acercamos y nos podemos arriesgar a decir de qué se trata, de qué objeto o animal se trata, ¿no? Y en la parte 4 pues ya está, ¿no? Identificado. Y en la 5 la tenemos ya completa, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar el texto. Nos hablan del priming y nos dice que el priming es un tipo de aprendizaje implícito que facilita el procesamiento de un material específico al cual hemos sido expuestos anteriormente. Es decir, dice, mejora el rendimiento en una tarea, ya sea por precisión, en velocidad o en ambos, cuando se ha tenido una experiencia previa con estímulos. Muy bien. Luego dice, este tipo de aprendizaje, es decir, como el priming, ¿no? Se forma y se evoca automáticamente, sin que sea necesaria la intervención de procesos conscientes como el aprendizaje explícito. O sea, no, como que sin darte cuenta, ya tienes un aprendizaje, ¿no? Casi inconsciente, ¿no? Dice, este aprendizaje es un aprendizaje muy efectivo y duradero que hace más rápida y precisa nuestra percepción y comprensión de determinados estímulos. La percepción de nuestro entorno y de los estímulos que lo componen hace que se genere una huella anémica de dicho entorno y posteriormente esta huella es activada por estímulos iguales o similares a los procesados, lo que hace que la información previa sea recuperada, facilitando el procesamiento tanto de información nueva como de la ya familiar. Es decir, si hemos sido expuestos a un material, ¿no? eh, Expuestos me refiero a que pues, nos lo han mostrado, eso que hemos visto se queda en nuestra memoria como una huella némica, ¿no? A eso le llaman huella némica, se queda en nuestra memoria, inconscientemente sin nosotros proponernos, ¿no? Se quedó en nuestra memoria, se queda, ¿no? ¿Y qué más dice acá? El priming perceptual refleja el procesamiento previo de los aspectos perceptuales del estímulo y es fácilmente observable en pruebas de memoria indirectas. Eso que les digo, la huella anémica, si quieres comprobarlo, pues lo podemos hacer, ¿no? Con pruebas de memoria indirectas en las que el procesamiento de información está guiado por las propiedades físicas del entorno y no por su significado, propiedades físicas, ¿no? Es que hemos visto algo y se queda en nuestra memoria. Y eso nos pasa, ¿no? Siempre estamos viendo por la calle o en la casa o donde estemos, vemos cosas y sin nosotros proponernos, las cosas que hemos visto se quedan, ¿no? Y más si es algo que vimos que nos llamó la atención, ¿no? Y dice, este tipo de pruebas suelen consistir en la presentación de una serie de estímulos, ya esta prueba, el priming perceptual, el priming, ¿no? Este tipo de pruebas suele consistir en la presentación de una serie de estímulos de determinada modalidad o categoría. Por ejemplo, una categoría o modalidad de palabras, dibujo de objetos, fotografía de caras, etcétera. Y para, pues, posteriormente volver a presentar
esos estímulos ya te los vuelven a presentar luego, te dan como una pasada una primera vez, ¿no? Tú los ves, ya. Luego te distraen, ¿no? En otra cosa y luego te vuelven a presentar lo mismo, o sea, te vuelven a mostrar, ¿no? Palabras, dibujos o fotografías, ¿no? Y y entonces, ¿qué pasa con cuando miras nuevamente? O sea, son estímulos, nuevamente las fotografías que te presentan, las palabras o dibujos. Entonces dice que comprobamos en la segunda vez que te las presentan, pues la mejora en la eficacia, ¿no? En la detección de los ítems en esta segunda exposición. Entonces, nos hablan aquí de la tarea de Gollings. ¿Qué es la tarea de Gollings? Es una de las pruebas paradigmáticas. Paradigmáticas quiere decir como modelo, ¿no? Nosotros a veces decimos, mi paradigma es, no sé, Teresa de Calcuta, es decir, mi modelo, ¿no? Y entonces, es una prueba paradigmática empleada en la evaluación del priming. Entonces, ¿qué utilizan para medir el priming perceptual? Pues algo que se conoce como Golling Partial Picture Task, la tarea de Gollings, ¿no? ¿Y en qué consiste esta tarea? Consiste en identificar objetos cotidianos que aparecen representados en figuras progresivamente menos degradadas. Bien, así como hemos visto en la figura que nos presenta, en la imagen que tenemos ahí acompañando nuestra lectura, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros? Volvamos a ver esa imagen. Como ya la vimos, nosotros ya identificamos en la primera o en la segunda, no necesitamos irnos al set 4, la parte 5 o la parte 4, ¿no? Ya la vimos y ya nuestra memoria sabe de qué se trata, ¿no? Sin querer queriendo, pues se queda una huella anémica, es decir, una memoria, ¿no? En la memoria una huella, ¿no? De este recuerdo. Y entonces lo volvemos a ver y ya rápidamente identificamos. Y dice incluso esto funciona en los pacientes amnésicos, ¿no? Y ustedes saben que un paciente cuando sufre de amnesia, hay momentos que tiene de lucidez, hay momentos en que olvida. Podemos haberle mostrado hace 10 minutos esto y ahorita ya no se acuerda, ¿no? Entonces, si se le muestra sin que él sea ni siquiera consciente de que vio antes, sin recordar que antes lo vio, pero su memoria tiene, identifica rápidamente. Y es lo que dice acá es, em, esta mejora se aprecia incluso en pacientes amnésicos, quienes no recuerdan explícitamente haber realizado la primera fase de la prueba. Muy bien, pregunta uno. El autor del texto se centra en explicar, a ver, qué es lo que quiere explicar. A ver, vamos aquí avanzando, tal vez sea un poquito complicado, pero le decía, esta sí, esta es la lectura complicadita, las demás no, chicos. Em, el autor del texto está destacando las ventajas, ¿no? Que se puede obtener de del priming, ¿no? Para procesar información con facilidad. Entonces, estamos hablando aquí, el autor del texto se centra en explicar qué beneficios se pueden obtener del aprendizaje priming. Muy bien. La pregunta 2. En el texto, el sentido del término paradigmático es, a ver chicos, paradigma es, aquí el sentido, ejemplar, excelente, exhaustivo,
Exhaustivo es algo que demanda mucha dedicación, esfuerzo, ¿no? Abstruso es algo confuso. Conciso es algo breve, ¿no? Pequeño. Eso está fácil, es ejemplar, un modelo, un ejemplo. Así es. Muchas gracias, Ruth. Sí, es paradigma, como yo le decía, tenemos paradigmas, ¿no? De personajes que admiramos. Puede decir, admiro, no sé, pues, a la Madre Teresa de Calcuta, suelen decir, ¿no? Porque es su ejemplo. 3. Resulta compatible con el texto afirmar que el priming si utilizan esto en pacientes amnésicos, por ejemplo, y obtienen, se nota ahí los resultados, ya estarían diciendo que así es. Muy bien, Camila. Facilita la recuperación de información de la memoria. Muy bien. Pues los dejo con el descanso y regresamos para continuar resolviendo. ¿Ya, chicos? Aquí nos quedamos. Bien, jóvenes, estamos de retorno. Vamos a continuar. Espero que se inicie la grabación. Mira, aquí se ve un poquito más claro. Ya. En la 4 la A, dice Gonzalo. De la figura del texto se puede inferir que la tarea de Gollins, ajá, así es, sí, implica una reconstrucción visual de las imágenes, ¿no? Sí, es la A, gracias Gonzalo. Muy bien, gracias. Luego, en la pregunta 5, un poquito para explicar la pregunta 4 para los demás alumnos. En la imagen se presenta una de las tareas de Gollings, ¿verdad? Y allí aparecen figuras incompletas de un elefante y de una sombrilla, ¿no? O de un paraguas, como lo queramos llamar. Entonces, al ser conocida por las figuras, el sujeto debe realizar una reconstrucción y una reconstrucción visual, ¿no? De esas imágenes. ¿Ven? 5. Si la percepción del entorno y de los estímulos no lograra generar una huella anémica de dicho entorno, la B, dice Gonzalo, no podría llevarse a cabo el aprendizaje priming. Así es, ¿no? Esto se da porque hay una huella anémica, una huella en la memoria que queda, ¿no? Inconscientemente, sin proponérnoslo, queda. Bien, y ante un estímulo como una nueva imagen, bueno, nuevamente ver una imagen, la misma imagen, pues eso despierta, ¿no? Bien, vamos al siguiente texto. Y está interesante nuestro texto. Texto A dice, el Banco Mundial sostiene enfáticamente que la educación contribuye significativamente al logro de los dos objetivos estratégicos: poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Dado que los estudiantes de hoy serán los ciudadanos, los líderes, los trabajadores y los padres del mañana, la buena educación es una inversión que reporta beneficios a largo plazo. Pero no basta con brindar educación. Lo que verdaderamente importa y genera rentabilidad es aprender y adquirir habilidades. Esto es lo que en realidad crea capital humano. Como se documenta en el informe del Banco
Mundial sobre el desarrollo mundial de este año, en muchos países y comunidades el aprendizaje no se está materializando. Escolarización sin aprendizaje es una lamentable pérdida de recursos valiosos y de potencial humano. Y lo que es aún peor, constituye una injusticia. Sin aprendizaje, los estudiantes estarán condenados a vivir en la pobreza y la exclusión. Y los niños, con los que la sociedad está más en deuda, son los que más necesitan de una buena educación para prosperar en la vida. Las condiciones del aprendizaje, al igual que sus resultados, son casi siempre peores entre los grupos desfavorecidos. Por otra parte, aún hay demasiados niños que ni siquiera asisten a la escuela. Se trata de una crisis moral y económica que debe afrontarse de inmediato. Bien, ¿qué nos dice el texto A? ¿No? Es un texto polémico, tenemos texto A, texto B. El texto A sostiene que el Banco Mundial dice que la educación contribuye significativamente al logro de dos objetivos. ¿Cuáles son esos dos? Poner fin a la pobreza extrema, y otro es promover la prosperidad compartida. O sea, ponemos fin a la pobreza, ¿no? Y como ya va a haber menos pobres, o sea, debería haber menos pobres, pues habría una prosperidad compartida, se refiere en la sociedad, ¿no? Y dice, dado que los estudiantes de hoy serán los estudiantes de mañana, ustedes, por ejemplo, van a ser los líderes del mañana, los trabajadores del mañana, los padres del mañana, padres de familia del mañana, ¿no? Entonces, una buena educación, ¿no? Va a reportar beneficios a largo plazo. O sea, es necesario invertir en la educación de pues, los niños, de los jóvenes, ¿no? Que serán, pues, que son el futuro del mañana, ¿no? Bien, entonces, pero dice, no basta con solo brindar educación, ¿no? No basta. Entonces, ¿qué cosa es lo que plantea también nuestro autor? Que lo que verdaderamente importa y genera rentabilidad es aprender y adquirir habilidades. Entonces, sí, está bien, recibamos educación, pero necesitamos aprender y adquirir habilidades. Y esto, dice, es lo que en realidad crea el capital humano, el aprender y adquirir habilidades, ¿no? Y como dice el informe del Banco Mundial sobre el desarrollo mundial de este año, dice que en muchos países y comunidades el aprendizaje, este aprender y adquirir habilidades, no se está materializando. Bien. Y educación, escolarización sin aprendizaje es pues una pérdida de recursos valiosos, o sea, pierde dinero, una inversión en vana, ¿no? En vano, y pierdes también el potencial humano que deberías formar, ¿no? Entonces, constituiría eso, pues una pérdida de recursos valiosos y de potencial humano. Y lo que es peor, dice, ¿no? Es una injusticia, o sea, no es justo, ¿no? Sin aprendizaje, los estudiantes estarán condenados, porque la educación sí nos va a sacar de la pobreza, ¿no? Dice el texto. Pero necesitamos también aprender y adquirir habilidades. Sin aprendizaje, pues estamos condenados a vivir en la pobreza y la exclusión, ¿no? Y los que más van a padecer eso, vamos a padecer, son los niños, los más pobres, ¿no? Que necesitan. Si eres muy pobre, necesitas prosperar, ¿no? Es lo que dice el texto. Entonces, y por otra parte dice, aún hay niños, lo que es mucho peor, ¿no? Que no asisten ni siquiera a la escuela, ni siquiera la educación reciben, y mucho menos pues van a aprender y adquirir habilidades. Bien, ¿qué dice el texto B? Imagino.
imaginamos que polemiza, ¿no? Que cuestiona. Dice, estudios disponibles de los países desarrollados, ya, estamos hablando de estudio de países desarrollados, cuestionan una de las principales propuestas eh, del Banco Mundial. Ya, cuestionan. ¿Ya? ¿Qué cuestiona? Que la educación es un importante motor de desarrollo, así como uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Es eso lo que cuestiona estudios, ¿no?, de países desarrollados. Dice, leamos chicos, no sé por qué estoy diciendo eso. Vamos a leer todo, todo. En contraposición, estas investigaciones sostienen que la inversión en educación solo contribuye a reducir la pobreza en un contexto de crecimiento con políticas redistributivas del ingreso, mientras que incluso con crecimiento, en el contexto de políticas y efectos redistributivos negativos, la educación no reduce la pobreza, ni siquiera en los países industrializados. Por lo tanto, una política educativa eficiente no puede ser sectorial, sino que debe integrar como condiciones de su eficacia cambios en la distribución del ingreso y la riqueza, que en América Latina muestra una de las estructuras más regresivas del mundo. El discurso educativo del Banco Mundial no relieva la necesidad de una política económica que redistribuya positivamente el ingreso personal para contribuir al aumento deseado de la cobertura educativa. El contexto socioeconómico y su dinámica tienen otras repercusiones en la eficiencia interna y externa del sistema escolar. Para que la política educativa cumpla eficientemente sus objetivos, las capacidades adquiridas deben ser ejercidas en un contexto de desarrollo social y económico y con expectativas positivas en tal sentido durante el proceso educativo. Bien, decíamos entonces que hay estudios de países desarrollados que cuestionan algo, ¿no? ¿Qué es lo que cuestionan? Eso que plantea el Banco Mundial, que la educación es un importante motor del desarrollo, así como uno de los instrumentos más eficaces para para reducir la pobreza, ¿verdad? Eso lo hemos leído en el texto A. Y claro, si reduce la pobreza, mejora la salud, hay igualdad de género, la paz, la estabilidad, ¿no? Pero hay otra idea que se contrapone a lo que dice el Banco Mundial y dice que la inversión en educación solo contribuye a reducir la pobreza en un contexto de crecimiento con políticas redistributivas del ingreso. Bien, entonces, está bien, educación, sí, necesitamos, pero solo vamos a salir de pobreza si esa inversión en educación se hace en un contexto de crecimiento con políticas redistributivas del ingreso. O sea, si no hay política redistributiva del ingreso, pues no, no va a resultar. ¿Y qué querrá decir política redistributiva del ingreso? ¿Mm? Miren, ve, nosotros tenemos Google y lo podemos hacer más rápido acá. Yo lo había cerrado al Google. Bueno, a ver, vamos a copiar y pegar. En todo caso, yo les pensaba decir como un ejemplo también, ¿no? Pero busquemos qué quiere decir esto con precisión, ¿no? Es lo bueno de estar en clases virtuales, ¿no? Dice, las políticas redistributivas del ingreso son aquellas diseñadas para reducir la desigualdad económica mediante la transferencia de recursos, ingreso o riqueza de un grupo de la sociedad a otro.
Estas políticas buscan promover una mayor equidad y bienestar social, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad económica. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes han escuchado hablar que se discute, ¿no? Esto de aprobar que los que ganan más en sueldo, pues contribuyan más, paguen más el impuesto. Y muchos de aquellos que ganan más, pues no quieren, no están de acuerdo, ¿ya? Y eso sería una política redistributiva del ingreso, porque un ejemplo, ¿no? Ustedes son jovencitos todavía, pero ustedes, sus padres, seguro también tienen a sus padres, es decir, sus abuelos, que tal vez ya por la edad ya no se pueden valer por sí mismos, ¿no? Y los abuelos generalmente pues quieren seguir viviendo en sus casas, porque no hay nada como vivir en nuestra propia casa, ¿no? Por más que sea la del hijo, de la hija, no tienes la independencia que sí lo tienes en tu casa, pues que haces lo que quieres, en el momento que quieres, ¿no? Entonces, como ya no se pueden valer por sí mismos, los hijos, ¿qué hacen? Hacen un acuerdo de repente de contratar a una persona que vele por la abuelita. ¿Por qué? Porque cada familia, bueno, cada hijo ya tiene su familia, sus propios quehaceres, del trabajo, de la casa, que los hijos, ¿no? Entonces, ya vamos a pagar a una persona. ¿Ya cuánto hay que pagar? Ya, 2.000 soles. ¿Cuántos hermanos somos? Ya, somos cuatro. ¿Cuánto nos toca cada uno, chicos? Somos cuatro hermanos, 2.000 soles. ¿Cuánto nos toca cada uno? Ah, 500 soles, ya, cada uno. Eso sería una buena política redistributiva del ingreso. Aquí tendríamos que ver si todos los hermanos están en la posibilidad, ¿no? ¿No? Para pagar, ¿no? Tal vez un hermano solamente gana el sueldo mínimo. Tal vez el otro hermano, pues gana mucho más, ¿no? Tal vez 7.000 para arriba, otros 5, otros 3, ¿no? Entonces aquí eh, lo justo para que todos no se vean perjudicados sería de acuerdo al sueldo, ¿no? Un porcentaje y completar y así beneficiar a la abuelita, ¿no? Pero mm, se percibe como que eso no fuera justo, cuando sí es justo. Igual acá, si los que ganan más aportaran más en los impuestos, pero eso se redistribuiría para favorecer pues a los más vulnerables, pues, ¿no? Y sobre todo, imagínense que todo eso se invierta, no todo, pues, no, se invierta más en educación. ¿Mm? Habría más posibilidades de todos de ingresar a la universidad porque habría más vacantes, se podría pagar más, ¿no? Más profesores, más aulas. Porque ¿por qué es limitada la vacante? Porque el Estado solo tiene un presupuesto, una cantidad, y da solo para esa cantidad de alumnos y profesores, ¿no? Bien, chicos, eso, a eso me refería con, bueno, se refiere el texto, ¿no? Yo, crecimiento con política. Entonces, solo está bien, invertimos en educación, pero solo va a funcionar en un contexto donde hay políticas de redistributiva del ingreso. Mientras que incluso, porque así sea un país desarrollado, ¿no? Con crecimiento, ¿no? No va a funcionar. En el contexto de políticas y efectos redistributivos negativos, donde no se dé, la educación no reduce la pobreza. Así dice acá, ¿no? No reduce la pobreza. O sea, educación solo no. Aquí tiene que intervenir la parte económica también, ¿no? Ni siquiera, dice, funciona en los países industrializados. Por lo tanto, una política educativa eficiente no puede ser sectorial, sino debe integrar como condiciones de su eficacia cambios en la distribución del ingreso y la riqueza. Y el problema que pasa en América Latina muestra una de las estructuras más regresivas del mundo. Aquí nos negamos a eso. Los que ganan más se niegan a eso. Lo perciben como injusto, cuando es injusto que muy poca gente tenga mayor riqueza y mucha gente no tenga nada y otros casi nada, ¿no?
tanto que no pueden ni siquiera recibir educación. Bien, chicos, es lo que dice el texto. Vamos a las preguntas. El tema puntual de controversia en los textos A y B. mm, Gracias, Camila. Dice, los objetivos estratégicos de la educación según el Banco Mundial. La controversia no es los objetivos estratégicos de la educación según el Banco Mundial, sino qué tan eficaz es, así es, Gonzalo, qué tan eficaz es invertir en educación, ¿no? Para reducir la pobreza. Uno dice que la A dice que sí, funciona así, pero claro, falta esto de aprender y adquirir habilidades. Y otro dice, bueno, sí, pero solo funciona en un ámbito donde haya políticas redistributivas del ingreso, ¿no? Bien. Dos, en el texto B, el término regresivas alude a mm, en el Perú, por ejemplo, se niegan, ¿no? Se niega. Entonces, ¿qué se percibe? Que hay una desigualdad social, ¿no? Sí, así es. Gracias, Camila. Un contexto de extrema desigualdad social. Y es que al desarrollo entramos todos. Y no es que el otro se sacrifique más o yo trabajo más. No, no. A veces la riqueza se siente que está mal distribuida, ¿no? O sea, bueno, es larga esa discusión, chicos. Vamos a la pregunta 3. Para refutar la tesis principal del autor del texto A, el autor del texto B esgrime la idea de que es posible reducir la pobreza, siempre y cuando, ¿qué, chicos? ¿Ah? Siempre y cuando, ¿qué le dice? Eso está fácil. Así es, muy bien, gracias, Camila. Siempre y cuando, pues, ¿no? Con inversión en educación, sí, pero con políticas distributivas positivas, no negativas, como en América Latina, ¿no? Que afecten las estructuras regresivas imperantes. Y Europa sale por eso, se desarrolla por eso, por ejemplo, es porque tienen esa idea, ¿sí? Tienen la idea de políticas distributivas positivas. Muy bien. Y eso repercute, pues, porque todos recibimos una mejor educación, todos, ¿no? 4. Marca compatible o incompatible respecto de la propuesta del Banco Mundial, y reducción de la pobreza, la mejora de salud, el orden de la paz y la estabilidad. Mm, Aquí dice, ¿es considerada parcial e ineficaz por los estudios disponibles de los países desarrollados? Esto es compatible, es verdad, un estudio, dice el texto B, no, es parcial, ineficaz, porque se necesita políticas económicas, ¿no? Compatible. Según esta entidad, el Banco Mundial, es posible solo si se asigna cada vez más recursos a la educación. Es decir, salir de la pobreza es posible solo si se asigna cada vez más recursos a la educación. Es incompatible, no solo a la educación. Según el texto B, estos problemas se asientan en las estructuras regresivas imperantes. Así es, ¿no? O sea, no se quiere, pues, o sea, pues es que no basta solo invertir en educación, hay que también modificar las estructuras económicas. Eso es compatible, ¿no? La C es compatible. La C, digo, la 3. Cuarto, es respaldada por quienes se benefician con las estructuras más regresivas del mundo.
¿Qué dicen, chicos? ¿Es respaldada por quienes se benefician? Sí, lo que dice el Banco Mundial, sí, pues, lo respaldan, ¿no? Pero no es suficiente, ya, ¿no? No es suficiente. Quinto, denuncia que a causa de las estructuras injustas haya niños que no asisten a la escuela. Mm, Sería incompatible. Es una estructura injusta porque no hay una buena distribución del ingreso. Sería la D, ¿verdad, chicos? Muy bien, vamos a la pregunta 5. Si el contexto socioeconómico no repercutiera en la educación como factor de desarrollo, lo que plantea el texto B es que se necesita un contexto económico, porque si no, invertir en educación no funciona. Invertamos en educación, sí, pero en un contexto socioeconómico positivo. La A. Así es. Gracias, Camila. La pobreza se explicaría por el abandono del Estado en la educación, ¿no? Bien, así es. La pobreza tendría como causa el abandono del Estado, si no tuvieran nada que ver lo socioeconómico, ¿no? Bien, vamos a la siguiente lectura. Gracias, chicos, por su participación. Dice, a ver, ¿de dónde está extraído esto? De la conciliación de las teorías de Darwin y Chomsky sobre el cerebro humano. Dice, la ciencia no es ese proceso fríamente objetivo y chirriantemente limpio que a veces se pinta. Es un proceso falible, llevado a cabo por humanos que, al igual que nosotros, se ven llevados por pasiones y presupuestos que no siempre se reconocen como tales. Si no fuésemos unos primates tosudos y contradictorios que quieren ser animales alfa, no tendríamos la energía de impulsar las buenas nuevas hasta conseguir que sean aceptadas. Si los primates no hubieran desarrollado el altruismo recíproco, no habríamos formado alianzas. Me perdí, chicos. Si los primates no hubieran desarrollado el altruismo recíproco, no habríamos formado alianzas para apoyar esas buenas ideas nuevas y abolir las malas ideas viejas que se interponían en su camino, y no hubiésemos tenido lenguaje, con lo que no habríamos podido disponer de ningún tipo de ciencia. Y por supuesto, en una alianza cada uno apoya a los suyos contra los de enfrente, pase lo que pase. Por si fuera poco, la ciencia tiene una historia y esa historia configura el modo en que se enfocan los asuntos, además de contribuir a determinar los bandos a los que la gente se adhiere en estas cuestiones. Así, por ejemplo, tras la publicación de El origen de las especies, Darwin entró en conflicto con Max Müller, un destacado lingüista de su época, cobijándose bajo el manto de Descartes, que había opinado, dando así contenido filosófico al enfoque judeocristiano, que los hombres y los animales eran irrevocablemente distintos. Müller declaró que el lenguaje era el Rubicón, que ningún bruto se atrevería a traspasar. Darwin, por su parte, declaró, contestando a Müller, que alguien plenamente convencido, como yo lo estoy, de que el hombre desciende de algún animal inferior, está casi obligado a creer a priori que el lenguaje articulado se ha desarrollado a partir de gritos inarticulados. Como respuesta, Müller ridiculizó
lo que denominó teorías Guau y Baba de Darwin sobre el origen del lenguaje, y sus seguidores lograron persuadir a la Sociedad Lingüística de París para que eliminara todas las conferencias sobre evolución del lenguaje de sus reuniones y publicaciones. La prohibición de París salvó al mundo de un gran número de especulaciones apresuradas. Perdón, chicos, perdón, Dios, no desactivé el sonido. Perdón, chicos. La prohibición de París salvó al mundo de un gran número de especulaciones apresuradas, pues debió pasar mucho tiempo antes de que la gente supiera lo suficiente acerca del lenguaje, los antepasados humanos y el cerebro para poder elaborar hipótesis medio inteligentes sobre cómo evolucionó. En rigor, como en el caso anterior, la ciencia es perfectible y no está alejada del conflicto y las tensiones. Es decir, pues en la ciencia también hay polémicas. Es más, la ciencia se ha desarrollado a base de polémicas, de refutaciones, porque cómo ha ido avanzando. La ciencia avanza en espiral, en sentido dialéctico, ¿bien? Refutando, ¿no? Una idea se instala y hay alguien luego que pues demuestra lo contrario, lo refuta y hay una lucha porque también como dice los científicos, pues también son humanos y también caen, ¿no? Bajo pues sus pasiones, su firmeza, su creencia en lo que han propuesto y entonces nadie quiere ceder su posición así nomás, pero hay una polémica, hay una lucha y luego otra idea se instala porque demuestra, ¿no? Que la anterior pues, mm, no reflejaba la verdad de los hechos, ¿no? Bien. Entonces nos hablan de una polémica entre Darwin y Max Müller, ¿no? A ver, chicos, revisen sus preguntas. Le doy un minuto, dos, y a ver, empezamos a resolver. Revisen ustedes sus preguntas, por favor. Bien, jóvenes. A ver, entonces hay una polémica entre Darwin y Müller y se centra principalmente, o sea, ustedes saben, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin, ¿verdad? Y saben que Darwin propuso la teoría de la evolución, ¿no? Y Müller, ¿qué es lo que cuestiona? Se muestra su desacuerdo y cuestiona la aplicación de la evolución, ¿no? De esa teoría de la evolución a facultades humanas, especialmente al lenguaje, ¿no? En eso está la confrontación. Y
¿En qué consistía, por ejemplo, lo que Charles Darwin proponía sobre la teoría de la evolución, ¿no? O por selección natural? Explicaba cómo las especies, pues, cambian a lo largo del tiempo a través de la adaptación a su entorno, ¿no? Bien, y claro, Müller como discute que eso no se puede aplicar en cuanto al lenguaje, ¿no? Porque Müller, si ustedes leen un poquito de eso, consideraba que el lenguaje pues, era una facultad propiamente humana, ¿no? Que eso además era lo que distinguía a los humanos de los animales, ¿no? Al hombre del animal. Y no veía cómo la selección natural pues, podría explicar su origen y desarrollo. Y como todo humano que caemos en errores, en pasiones, miren lo que dice Darwin, ¿no? O sea, con mucha arrogancia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le dice, Darwin por su parte declaró, contestando a Müller, que alguien plenamente convencido, como yo lo estoy, de que el hombre desciende de algún animal inferior, está casi obligado a creer a priori, es decir, a creer sin demostración, ¿no? Que el lenguaje articulado se ha desarrollado a partir de gritos inarticulados. Acá lo que el texto nos trata de mostrar es que los científicos también han caído en errores, pero presas de sus pasiones, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, un poco arrogante Darwin, ¿no? Tienes que creer, estás obligado a creer a priori, sin demostración, ¿no? Bien, chicos, vamos a la Está bonita la polémica, la pelea. Yo me imagino esa pelea, ¿no? Cuánto tiempo habrá durado. Y mire, tanto, y habrá tenido tanto poder Müller y tantos seguidores que le pidió a sus, dice, a sus seguidores persuadir, ¿no? Que la Sociedad Lingüística de París, la Sociedad Lingüística de París, eliminara todas las conferencias sobre la evolución del lenguaje, ¿no? De sus reuniones y publicaciones, ¿no? De Darwin, ¿no? Porque de ser así, dice acá, la prohibición de París salvó al mundo de un gran número de especulaciones apresuradas. Porque claro, si nos simpatiza Darwin por una cosa que sí planteó bien, y entonces, claro, creemos en nuestro modelo, nuestro paradigma, entonces a veces nos ponemos de su lado, de su bando, ¿no? Bueno, está buena esa peleita. Pregunta uno, la exposición del autor se centra en... Siempre nos atrasamos. Ya, lo vamos resolviendo rápido, chicos. Está sencillo, ¿eh? Es- Está diciendo que el desarrollo científico también es un proceso que está asignado por confrontaciones, por polémicas, por discusiones. Y así es como la ciencia ha ido avanzando en espiral, en sentido dialéctico, siempre con discusiones, con refutaciones, y siempre una propuesta queda abierta a que cualquiera lo confirme o lo refute, ¿no? Así avanza la ciencia, no es cerrada, no es un dogma. Cuando se ha querido caer en dogma, como en ese momento Darwin cuando hablaba así, es dogmático. Tienes que creerlo. La palabra bando se puede reemplazar por secta, postura, sesgo, Gaby. En este contexto vendría a ser una postura, ¿verdad? Así, muy bien, Camila. Es una postura. Aquí se usa para referirse pues a las diferentes posturas en el marco de la ciencia, ¿no? Mm, Me adhiero a, ¿no? Una postura. 3. Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que los autores niegan el gregarismo prístino en la aparición de la ciencia, pues, mm, a ver, dice Camila, proponen que el altruismo derivó en alianzas para impulsar las innovaciones. Así es, gregarismo es esto que vivimos agrupados, ¿no? Tendemos a vivir en grupos, a hacer grupos, ¿no? Es propio de nuestra
carácter humano, ¿no? Vivimos asociados, organizados, así como las hormigas y las abejitas son también animalitos gregarios, viven organizados. Muy bien. 4. Sobre el planteamiento de hipótesis y las respuestas que éstas generan, una idea que se desprende del texto es cuando cayeron en algunas, ¿no? En algunos argumentos ya, pues, sin no objetivos, ¿no? O sea, por eso dicen, no pensemos siempre que lo que proponen nuestros científicos son cosas objetivas, hay que pensar que también pueden estar llevados por su pasión, por su emoción, por su arrogancia, qué sé yo. La A, muy bien, Camila. La A. Gatillaron históricamente y en ciertos casos argucias carentes de objetividad. A veces pasó eso como lo que dijo Darwin, ¿no? Si la prohibición de París hubiera sido evitada, acudieron, ¿no? Allí para que se eliminaran todo lo que se escribió sobre la evolución del lenguaje, ¿no? Si no lo hubiesen borrado, digamos, ¿no? Esa prohibición se hubiera evitado. Aquí, chicos, es la de ella, las aproximaciones acerca, o sea, todo lo que se hubiese dicho acerca del lenguaje, ¿no? Hubieran sido inconsistentes porque partían de algo inconsistente también, ¿no? Ya dicho, pues, Darwin, que el lenguaje evolucionó de, como diría Emilio, de los gritos, ¿no? De un animal inferior. Y no es así, el lenguaje evolucionó por otras circunstancias, de otras maneras. Bien, vamos a nuestro texto en inglés. A ver, vamos a leerlo. Lo voy a poner lo vamos a escuchar en inglés. Y Google, Google es un buen ayudante. Dios. It has long been true that women are paid less than men at work. It turns out those patterns start as early as childhood, although there are a few signs that the gap is shrinking. A variety of data shows that girls still spend more time on household chores than boys do. They are also paid less than boys for doing chores and have smaller allowances. Shouldering more responsibilities at home is a big reason women are paid less than men and fall behind men in their careers, researchers say. Achieving equality, they argue, will require not just preparing girls for paid work, but also teaching boys to do unpaid work. Being involved with the household from a young age is how most children learn these skills, said Sandra Hoffer, a sociologist at the University of Maryland. It found differences based on parents' education. Children of college-educated parents spend less time on chores overall, but the difference is almost all among girls. Daughters of college graduates spend 25% less time on chores than daughters of parents with no more than a high school education. But they still spend 11 minutes more a day than sons. Educated parents seem to have changed their expectations for their daughters but not for their sons, Ms. Hoffert said. Muy bien, chicos. Entonces nos dicen que desde hace tiempo, pues es cierto, que las mujeres cobran menos, ganan menos que los hombres en el trabajo, ¿no? Y estos patrones, porque son patrones que se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y dice que estos patrones comienzan desde la infancia, a childhood, ¿no? A childhood. Entonces, aunque hay señal, o sea, hay una brecha, ¿no? Hay una diferencia entre lo que gana una mujer y un hombre, ¿no? Aunque hay algunas señales de que la brecha
en estos tiempos se está reduciendo, pero todavía permanece. Y permanece, por ejemplo, así sean eh, padres que tienen educación universitaria, con sus hijos también mantienen esa diferenciación, ¿no? Em, ¿Y de qué diferenciación estamos hablando? De asumir responsabilidades, tareas del hogar, ¿no? Las niñas son las que hacen más tareas del hogar, por ejemplo, que los niños. Y a pesar de que son padres con estudios universitarios, mantienen esa diferenciación, ¿no? ¿Y qué más nos dicen? Entonces, asumir más responsabilidades en el hogar es una de las principales razones por las que las mujeres cobran menos que los hombres y se quedan atrás en sus carreras profesionales, ¿no? Y lograr la igualdad, argumentan acá en el texto, que va a requerir no solo preparar a las niñas para el trabajo, sino también enseñar a los niños a realizar ese trabajo, ¿no? Trabajo que es no remunerado, que son las responsabilidades del hogar, ¿no? Las tareas de la casa, ¿no? Las tareas del hogar me refiero. Y participar en esas tareas, pues, tiene que ser desde una edad temprana, porque estos problemas comienzan desde la infancia, ¿no dicen? Entonces, desde una edad temprana es como la mayoría de los niños van a aprender esas habilidades. Los niños, me refiero a los varoncitos, aprenden esas habilidades eh, de asumir, pues, las responsabilidades de las labores del hogar, del household, ¿no? Bien, ¿qué más nos decían en el texto? Ah, ya. Si esto pasa usualmente en los padres que no tienen educación y también en los padres que tienen educación de estudios inferiores, ¿no? Y también pasa con los padres de estudios universitarios, o sea, ninguno, pues, en el trato a sus hijos, ¿no? Ha superado esto, sino siempre hay una diferenciación entre el niño, entre el hijo y la hija, ¿no? Bien, y eso es lo que afirma quien, Mr. Hoffers, ¿no? Es una sociologist at the University of Maryland, ¿no? Una socióloga de la Universidad de Maryland. Pregunta uno. El resumen, nos piden el mejor resumen, the best summary. What? La D, ajá. Hablamos de un estudio de los de Maryland, ¿no? Eso es verdad. Sí, 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 es la D, ¿no? La mejor manera, pues, de resumir el texto es que existen estudios de la Universidad de Maryland que aseguran que la desigualdad, ¿no? Salarial, entre hombres o varones y mujeres comienza desde la infancia. 2. The contextual synonym of the term gap is, y se está refiriendo para referirse a la brecha, ¿no? Esa diferenciación. Mm, a ver. A ver, Camila, letter B, como un agujero. No, un sinónimo contextual. Porque esta Holy sería como un literal, ¿no? Casi, casi literal. La de discrepancia. No, discrepancia no. Cuando decimos que no hay igualdad entre lo que gana un hombre y una mujer por el mismo trabajo y que ese problema viene desde la infancia, siempre estamos viendo, haciendo una diferenciación en el trabajo que, ¿no? Realizan las niñas o que deben realizar las niñas en sus hogares
y los niños. Las niñas hacen más labores del hogar y los niños no. Hay una diferenciación, es decir, a dissimilarity, una disimilitud, a eso se refiere, ¿ya? It is inferred that the differentiation between boys and girls, o sea, ¿qué podemos inferir de esta diferenciación entre niños y niñas? ¿Qué sucede? La C, ¿no? It's maintained even when his parents have a university studies. Sí, pues se mantienen aún que los padres tienen estudios universitarios, ¿no? Muy bien. A pesar de que tienen estudios universitarios, hacen la diferenciación. Regarding reading, it is compatible to affirm that, de acuerdo con la lectura, es compatible afirmar que la T, a ver, compatible. Educated parents have changed their expectation about their young children. O sea, que los padres con educación han cambiado sus expectativas sobre sus hijos pequeños. Lo compatible, ¿eh? A ver, analicemos. Me dice la D, Camila, que los padres con educación han cambiado. Educated parents have changed their expectation about their young children. It's not. Ya nos dijeron en la pregunta 3, creo, ¿no? It is maintained even when his parents have had university studies. Se mantiene aún cuando los padres tienen. Todavía hacen diferenciación, ¿no? Entonces esto no sería compatible, sería incompatible. Eso no es cierto. No han cambiado, siguen ahí manteniendo la diferenciación, ¿no? A ver, letter A. Only parents without study establish difference between boys and girls. O sea, solo los padres sin estudios hacen esa diferenciación entre sus hijos y sus hijas, entre los niños y niñas. No, también hasta los que tienen universidad, ¿no? Eso es incompatible. B. Regardless of the parents' education, girls do domestic chores longer than boys. O sea, independientemente de la educación de los padres, las niñas realizan tareas domésticas durante más tiempo que los niños. Ajá, sí, la B, eso no es cierto. Independientemente de la educación, digo, no es cierto, esto es cierto, independientemente de la educación, las niñas hacen más tareas que los niños. Los padres siguen manteniendo esa estructura, digamos, ¿no? Entre comillas. Sí, esa es la respuesta. Muy bien. Por la C que decía, a ver, allí existe equidad en la remuneración que se otorga a hombres y mujeres por sus trabajos. No hay equidad. Bien, 5. If teaching about gender equality was a priority in universities, ¿qué pasaría si, como se dice acá, se enseñara pues en las universidades sobre igualdad de género, ¿no? Si fuese una prioridad enseñar esto en las universidades, ¿qué sucedería? Y los universitarios son los padres del mañana, ¿verdad? Van a formar a sus hijos y si tienen formación sobre igualdad de género, ¿harían diferenciación como lo están haciendo ahora a pesar de tener estudios universitarios? ¿Será que no nos enseñan eso en la universidad? Y por eso seguimos manteniendo la diferenciación, la desigualdad, la dissimilarity. La B, dice Camila. In the next decade, men and
Ya, sí, pues en la próxima década, pues los hombres y mujeres tendrían en el mismo salario, ¿no? A the same salary, at the same responsibilities, por las mismas responsabilidades, ¿no? Por el mismo trabajo también, sí. Eso sería, allí repercutiría, ¿no? Ahí sería el cambio, ¿no? Si las universidades priorizaran, pues, la igualdad de género, los estudiantes, los futuros padres, ¿no? Con hijos, probablemente los criarían de manera más inclusiva, más igualitaria, ¿no? Muy bien, sí. Mm, a ver, a ver, a ver. mm, espera, 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 chicos, vamos a revisar bien, vamos a revisar bien. Podría ser, pero, ¿han leído la D? Dice, the children of parents with university career wouldn't have any differentiation in domestic chores. Estamos hablando, ¿no? De esto. ¿Dónde nace esto? En la infancia, en las tareas que nos asignan en el hogar, ¿no? Entonces, sería la D, chicos, ¿eh? No, 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 no. Esto está bien, pero hay algo que está mejor que esto. Siguiendo lo que nos dice el texto, ¿no? Vamos a corregir, vamos a corregir. Voy a quitar esto. Dice, los hijos de padres con carreras universitarias, ¿no? No tendrían ninguna diferenciación en las tareas domésticas. Entonces, allí sí ya habría, ¿no? ¿Cómo se dice? Un resultado, porque tal vez los que no tengan carreras universitarias aún mantendrían la desigualdad y allí ya no. Y ahora, a pesar de que tienen estudios universitarios los padres, aún mantienen esa diferenciación, ¿no? Si las universidades priorizaran la igualdad de género para los estudiantes de hoy, que mañana van a ser los padres, criarían de otra manera a sus hijos, ¿no? Sí, sería la de, chicos, nos vemos. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias.